Hola, les saludo con gusto, deseando que se encuentren muy bien. Estamos ya en esta tan bella clase que es Teoría del Estado. Estamos tocando el tema número 3, organizaciones sociales históricas y antecedentes del Estado. Hemos tocado ya el punto 3.1, civilizaciones antiguas. Subtema 3.1.1, pueblos del Antiguo Oriente. Subtema 3.1.2, la polis griega. Subtema 3.1.3, la civita romana. Subtema 3.2, Edad Media, la clase pasada. Y el día de hoy vamos a atender al 3.2.1, Sociedad Medieval. Hoy es 14, no, hoy es 20 de abril del año 2020. Vamos a iniciar, ya les he puesto la lectura de referencia. Esta lectura es muy completa, muy completa. Les he pedido en la primera parte de la clase que le den una vista rápida para que puedan identificar los elementos que necesitamos para la clase y a partir de ello realicen su apunte tal y como lo hacíamos en el aula. Ahora les voy a presentar yo un resumen de la misma lectura. En la página 18 menciona muy bien, muy claramente cómo era la sociedad medieval, y vamos a esa parte. Nos dice: las ciudades son aglomeraciones de población que se caracterizan más que por el número mayor o menor de sus habitantes, por desarrollar al margen del mundo rural, al amparo de sus murallas que les ofrece seguridad, una serie de funciones muy diversificadas. Aquí vamos a hacer una pausa. Vamos a recordar que uno de los más grandes inventos, de hecho el más grande invento que ha hecho el hombre, son las ciudades. Y aquí en el medievo precisamente hacen su aparición, muchas de ellas, como lo menciona la lectura, amuralladas. Eso les daba una seguridad muy especial, y la gran mayoría de la población estaba alrededor de estas ciudades amuralladas y llevaban una vida rural. Todavía hasta inicios del siglo XX, o sea, del siglo pasado, hace muy poquito, hace habemos muchos de nosotros que nacimos en el siglo pasado, y todavía ahí la gran cantidad de población habitaban las zonas rurales. Estamos hablando de que cuando yo nací, más o menos, aproximadamente el 70% de la población mundial habitaba las zonas rurales. Imagínense ustedes. En la actualidad son porcentajes que han crecido. Se habla ahorita de que aproximadamente el 90% de la población mundial vive en ciudades y el 10% en zonas rurales. Lo que yo me pregunto es quién nos va a dar de comer, ¿verdad? Pero eso es reciente, es de apenas ni siquiera medio siglo, hasta hace la mitad del siglo pasado todavía la gran mayoría habitaban la zona rural. Y vemos aquí en el medievo que pues se siguen desarrollando las ciudades como un invento, y nos continúa la narrativa de esa época. Así serán mercados de la producción agrícola de su entorno, asiento de los gremios que controlan la industria artesanal, centros del comercio regional o de larga distancia,
centros financieros de mayor o menor alcance, sedes de la administración pública, asiento de obispados y arzobispados, sedes de escuelas y universidades, lugares de producción de una cultura diversificada. Las ciudades presentan una composición social más compleja, compuesta de menestrales, mercaderes, funcionarios civiles y eclesiásticos, entre estos los canónigos y beneficiados de las colegiatas y las catedrales. Profesionales liberales, abogados por supuesto, maestros, médicos, veterinarios, el conjunto de burgueses que rompen con el esquema tradicional del noble, el clérigo y el labrador. Las ciudades son el ámbito de los hombres libres frente al campo de la servidumbre, que son iguales jurídicamente y cuya convivencia está regulada por el municipio, aunque la constitución de un patriciado urbano trata de monopolizar los oficios públicos y el ejercicio efectivo del poder local en detrimento de los estratos más bajos de la población. Nada raro, ¿verdad? Ya desde entonces viene eso. Del mismo modo que sus reivindicaciones pueden ser escuchadas a través de los representantes que envían a las asambleas estamentales creadas por las nuevas monarquías. Recordemos que principalmente aquí los gobiernos eran monárquicos, los estados eran gobernados por una sola persona, que era el absoluto. Solo él detentaba el poder y asumía las decisiones totales importantes de ese estado. Seguimos. Las ciudades además no están aisladas, sino que forman redes que permiten su comunicación dentro de la región, y a veces sí son localidades marítimas con lejanos puertos, con los que intercambian desde mercancías a ideas y corrientes culturales. Fíjense qué importante todo esto. Hay ya un enriquecimiento en estos ámbitos y pues el antecedente, ¿no?, de la globalización. El mundo entero tardó siglos para llegar a una globalización tal y como la tenemos ahorita. De hecho, pues prácticamente desde los orígenes del hombre siempre él ha intercambiado con sus vecinos. En las primeras etapas, pues con sus vecinos inmediatos de las proximidades, y conforme fue avanzando la tecnología, pues le permitió abarcar mayores distancias con la domesticación de los animales, con el invento de la rueda, después con el invento de transportes de grandísima capacidad y de grandísima velocidad, pues estamos en el momento actual. Seguimos. La ciudad es el ámbito de elaboración de las formas de la alta cultura, porque la división del trabajo genera un bien inapreciable. Eso es importantísimo. Vamos nuevamente, genera un bien inapreciable, el ocio, que permite la producción y el consumo tanto intelectual como artístico. Mientras la persona trabajaba sin tener tiempo de ocio, pues ¿quién va a pensar en el arte o en el desarrollo intelectual, ¿no? Se necesita que el individuo tenga tiempo para sí, para que pueda desarrollar estas dos capacidades importantísimas, y yo las llevaría a un grado de un derecho humano. Finalmente,
es el lugar donde se genera por antonomasia la práctica de la cortesía. Sí, es sede de una corte real, principesca o señorial, y de la urbanidad. El conjunto de normas de una conducta distinguida, de unos valores sociales refinados. La Europa de las ciudades es una de las grandes creaciones de la Edad Media. Vean ustedes ahí qué bien representa la lectura este momento de la sociedad medieval. Vamos a un fragmento más. Continúa. Las ciudades van a protagonizar una profunda renovación en el terreno de la educación, de la producción y de la transmisión del conocimiento. Frente a los escritorios monacales, más aptos para la conservación que para la generación de nuevos saberes, aparecen ahora las corporaciones de maestros y estudiantes, segregadas de las escuelas catedráticas o conventuales, que se convierten en centros de una enseñanza autónoma y crítica, que introducen en sus programas de estudios nuevas materias al margen de la filosofía y la teología. Gramática, lógica, retórica, aritmética, geometría, astrología y sobre todo derecho civil y canónico, y a veces otras disciplinas más específicas como la medicina, y que favorecen la entrada por el mérito y no por la cuna. Vean ustedes, les lleva a algo, pues es la base de nuestro sistema educativo, ¿no? Entrar por mérito y no por cuna. Y la promoción personal de un medio caracterizado por una mayor posibilidad de ascenso social frente al inmovilismo alto medieval. Finalmente, aquí el hombre conoce la oportunidad de ascender socialmente, que antes era prácticamente imposible. En el estrato social que nacían, prácticamente ahí se quedaban. Continuamos. Finalmente, las universidades irán escapando al rápido control eclesiástico para ponerse bajo el patrocinio de los príncipes o de los municipios. Y ahí recordamos una lectura que hicimos hace algunas clases en sistema presencial. Recordarán que estudiamos a los Medici. Y bueno, pues la lectura sigue, está interesantísima. Este resumen de verdad que nos puede llevar muchísimo más tiempo, pero para tener los puntos elementales me parece que está muy bien ya con esta información que tenemos. Pueden realizar su apunte de clase a partir de este video, a partir de la lectura que tenemos como base el día de hoy, de forma breve. Recuerden que bastan algunas líneas para que se puedan plasmar las ideas centrales. Si ustedes desean, tienen un poquito más de tiempo para dedicarse más, pues está magnífico y les puede generar un poco más de participaciones. Sigo atento de ustedes por cualquier duda o comentario. Por favor, abajito donde se pone el video, ahí pónganme cualquier idea que deseen compartir, y pues continuamos con la clase. Muchas gracias.